Chicos, qué gusto saludarlos. El día de hoy vamos a ver el tema de la Constitución Política Mexicana, ¿sí? Como vemos aquí en la pantalla, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un texto, un libro, donde están escritos todos nuestros derechos y obligaciones que todo mexicano debe seguir para poder vivir en armonía con sus eh, congéneres, es decir, con todas las personas con las que convive, con las instituciones, etcétera, ¿sí? Y bueno, este libro es fundamental porque, como les digo, están plasmados estos derechos y obligaciones que nos ayudan a vivir en un estado de paz, ¿verdad? Ahora, dentro de esta parte de los derechos, pues podemos decir que es algo que inherentemente adquirimos al momento de nacer, ¿sí? Es decir, yo por haber nacido simplemente, por ser un ser humano que está aquí en México, adquiero derechos, ¿sí? Derechos eh, a libre tránsito, a, a tomar ciertas decisiones, ¿sí? A recibir ciertos apoyos, ¿sí? A que no me maltraten, a que no afecten mi dignidad, ¿sí? Pero también implica obligaciones, ¿sí? Tú, por ejemplo, por ser niño mexicano y estar en este país, pues tienes deberes, ¿sí? Como el deber de ser solidario, atender en clase, estudiar, respetar a los mayores, respetar a otros niños, ¿verdad? Respetar, digamos, a la naturaleza, a tu entorno, ¿sí? Hacerle caso a la Miss, apoyar en casa cuando se pueda apoyar, ¿sí? Es decir, tenemos de un lado nuestros derechos inherentes, ¿verdad? Que debemos de defender, pero por otro lado, también por ser ciudadanos mexicanos adquirimos ciertas obligaciones, ¿sí? Ahora, también otra cosa que nos habla este libro, este texto de la Constitución Política, es de las características de nuestro país. Es decir, nos habla de que debemos de respetar la diversidad cultural expresada en todo nuestro país, en cada municipio, en cada estado, la gastronomía, la música, los usos y costumbres de ciertos grupos indígenas que muchas veces no se les respeta, ¿verdad? El hecho de tener un dialecto diferente, ¿sí? Es decir, la Constitución también nos habla de todas estas características. Otra cosa es que nos habla de cómo está organizado. Por ejemplo, la división política, ¿no? Los 32 estados con sus municipios y que cada uno de ellos tiene ciertas reglas, ¿verdad? Específicas, porque no va a ser lo mismo las reglamentaciones que tenga, por ejemplo, Veracruz con sus navíos, ¿verdad? En sus puertos, que una reglamentación aquí en León, Guanajuato, donde pues no tenemos esas condiciones geográficas. Pero también nos habla de cómo está organizado políticamente nuestro país, es decir, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿verdad? Que ya más adelante ahondaremos, pero está ahí plasmado en nuestra Constitución, ¿sí? Ahora, un tema fundamental es las garantías individuales, ¿sí? ¿Qué son esas garantías individuales? Bueno, pues son los derechos que tenemos, como decía, ¿verdad? Aquí, en esta imagen, quiero que lo observes, que la analices y tú mismo te digas o me digas, ¿verdad? Si serán respetadas las garantías individuales de estos niños. Al parecer no, ¿verdad? Porque por lo que veo, pues son niños en condiciones de pobreza, ¿verdad? Que tal vez no tienen lo suficiente para vestirse adecuadamente. Podría deducir yo que no se les está respetando su derecho a la educación, ¿verdad? A tener cuidados en la salud, etcétera, ¿sí? Entonces,
Cuando estos niños tienen garantizado su derecho a la nutrición, a la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera, pues entonces significaría que se les están respetando sus garantías individuales. Quiero que pienses, por favor, en algunos otros derechos que tú tengas por el hecho de ser mexicano, por el hecho de estar aquí, ¿sí? Piénsalo y trata de decirlo en voz alta. Seguramente pensaste en tu derecho a, a recibir amor, a tener momentos de entretenimiento, ¿verdad? De jugar, de recibir educación, ¿verdad? De que cuando estás enfermito te lleven con el doctor, de que se te respete, ¿verdad? Cuando tú quieres expresar lo que piensas, lo que sientes. Ahora, acuérdate, siempre está del otro lado tus obligaciones. Si vamos a querer expresarnos con respeto, ¿verdad? Un lenguaje adecuado. Si queremos que nosotros, que nos dejen jugar, la obligación sería en ciertos momentos y después de haber seguido ciertas obligaciones o responsabilidades tal vez que nos impongan nuestros padres. Pero entonces las dos cosas siempre van de la mano, ¿sí? Pero bueno, hay otra clase de derechos muy importantes que hemos adquirido a través del tiempo. Si tú ves esta imagen, pues metafóricamente, ¿verdad? Expresa el romper cadenas. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país no está permitido el esclavismo. Hace años se estaba permitiendo, ¿verdad? O se permitía. Hay países que actualmente siguen teniendo formas de esclavismo en sus costumbres, en sus usos, ¿sí? Otro derecho que nosotros hemos adquirido y que debemos de defender es que somos iguales ante la ley. No importa si eres de una religión diferente, si eres niño, anciano, si tienes ciertas preferencias o gustos, si tienes algún dialecto diferente, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley y eso es un derecho que hemos adquirido. Otro que me parece fundamental y más en esta etapa de nuestra historia es que debemos de tener igualdad, hombres y mujeres, para desarrollarnos, ¿verdad? Y para nosotros poder potencializar todo eso que podemos entregarle a nuestra sociedad. Que tengamos las mismas oportunidades. Esto es fundamental, ¿sí? Nadie es más ni menos ante la ley. Y bueno, quiero decirles también que esta constitución que actualmente nos rige, pues fue promulgada el 5 de febrero de 1917, ¿verdad? A cargo de Venustiano Carranza, el cual vemos aquí en la imagen, que también se le nombraba, acuérdate, lo vimos, el jefe pues del ejército constitucionalista, ¿no? En conjunto con el Congreso Constituyente en Querétaro. Ese fue el lugar donde fue promulgada la Constitución que nos rige. Se han hecho varias modificaciones a través del tiempo, pero su estructura base es la misma, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es súper importante que no se te olvide. En este libro están escritas nuestros derechos y obligaciones de todos los mexicanos, en los cuales pues debemos de hacer valer, a veces a través de nuestro voto, a veces de otros tipos de expresiones, pero siempre defenderlo, tanto en nosotros como en otros, ¿sí? Y pues bueno, ese sería el tema que quería expresarles hoy. Muchas gracias y bueno, hasta luego.